Emelec arrancó con pie derecho el torneo ecuatoriano 2013, logrando una contundente victoria como local sobre Macará por 3-0, que lo hizo adueñarse del primer lugar de la tabla desde el inicio. En su visita a Universidad Católica por la segunda fecha, el Bombillo tan solo necesitó del primer tiempo para liquidar el compromiso, y con un aplastante 0-4, Emelec se consolidaba como puntero absoluto. En la siguiente jornada, el cuadro eléctrico se puso 2 goles por delante de Deportivo Cuenca durante la primera parte, con las anotaciones de Marcos Mondaín y Marcos Caicedo. El Expreso Austral descontó a través de Gregory Anangonó a los 70 minutos, sin embargo a falta de 4 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, Pablo Ceballos anotaba su único tanto con la camiseta azul y sellaba la victoria del equipo millonario. A continuación, Emelec tuvo que visitar el Estadio Casablanca, donde en el inicio de la segunda parte se puso en ventaja con el tremendo zapatazo de Pedro Quiñones. A los 80 minutos, Federico Pupo anotaba el tanto de la igualdad que parecía cortar el pleno de victorias del equipo millonario. Sin embargo, 5 minutos después, un contragolpe letal del conjunto eléctrico culminó con la gran definición de Fernando Gaibor, dándole una extraordinaria victoria que lo mantenía en el liderato y aumentaba su ventaja a 4 puntos. En la quinta fecha, Emelec nuevamente se hizo fuerte de local y con las anotaciones de Marcos Caicedo y Pedro Quiñones, el Bombillo se impuso ante el Nacional, que apenas pudo descontar con el tanto de Alejandro Villalba. En la siguiente jornada, el Bombillo consiguió un agónico triunfo en su visita a Quevedo y luego como local ante Manta, se quedó con la victoria con el solitario tanto de Marlon de Jesús. En su visita al Estadio Reina del Cisne, luego de estar abajo en el marcador debido al error del portero Arana, el cuadro eléctrico pudo dar vuelta al marcador, llevándose su octava victoria consecutiva y se afirmaba en la cima con 7 puntos de ventaja. En el Estadio Olímpico Atahualpa, Emelec tuvo una dura derrota ante uno de sus inmediatos perseguidores y con un contundente 3-0, Deportivo Quito se acercaba al cuadro eléctrico en la tabla de posiciones. Sin embargo, en el inicio de los encuentros de vuelta, Emelec se tomó la revancha quitándole el invicto al cuadro Chuya, gracias al solitario tanto de Marlon de Jesús. En el duelo diferido por la sexta fecha, Emelec recibió a Barcelona en el Estadio Capuel, donde a pesar de la insistencia del cuadro eléctrico, el encuentro terminó con el marcador en blanco, con lo cual el Bombillo se mantenía en la primera casilla de la tabla con 4 puntos de ventaja. En la 13ª fecha, Emelec logró rescatar un valioso empate en los minutos finales en su visita a Independiente del Valle, logrando estirar su ventaja un punto más. En su siguiente encuentro como local ante Liga de Loja, a pesar de quedarse en inferioridad numérica por la expulsión de Gabriel Achillier, el Bombillo se hizo de la victoria con el agónico tanto de Ángel Mena. Luego como local, Emelec derrotó a Deportivo Quevedo por 2-1 y en la siguiente jornada tuvo que visitar a Barcelona en el Monumental. Allí, el ídolo se quedó con la victoria por 2-0 gracias al doblete de Ariel Nahuelpan, por lo que la ventaja del cuadro eléctrico se redujo a 3 puntos. A partir de ahí, Emelec encadenó 3 derrotas consecutivas, como visitante ante el Nacional por el marcador de 2-1, luego como local por 0-2 ante Independiente del Valle por el encuentro diferido de la 10ª fecha, y ante Liga de Quito en el mismo Estadio Capuel por 0-1, lo que le hizo compartir el liderato con Albos y Chuyas. En el encuentro diferido por la 15ª fecha, el partido se le puso cuesta arriba al Bombillo al verse abajo en el marcador ante Manta en el Jocay, gracias a la anotación de Eduardo Echeverría. No obstante, en la segunda mitad, el cuadro eléctrico pudo dar vuelta al marcador con las anotaciones de Ángel Mena y Marlon de Jesús, que lo hacían nuevamente líder en solitario con 3 puntos por encima del segundo lugar. Por la 20ª jornada, Emelec se quedó con un importante triunfo en su visita a Deportivo Cuenca, gracias a la anotación de Cristian Azuti a los 73 minutos, que lo dejaba cerca de su objetivo. En la siguiente jornada, Emelec tenía la posibilidad de adjudicarse la primera etapa si se daban ciertas combinaciones de resultados con respecto a sus inmediatos perseguidores.
En la penúltima fecha, Emelec se enfrentó a Universidad Católica en el Estadio Capuel, donde gracias al único tanto de Cristian Nasuti, el equipo millonario se quedaba con la victoria. Con aquel triunfo y con la derrota de Liga de Quito, el Bombillo se adjudicaba la primera etapa, asegurándole disputar el título al final de la temporada. ¡Grande Colorado, grande Nasuti! En la última jornada, Emelec cerró la primera etapa con un empate como visitante ante Macará, terminando en el primer lugar de la tabla, del que no bajó durante toda la primera parte del torneo. En su visita a Quevedo, Emelec arrancó la segunda etapa abajo en el marcador con el gol de José Luis Cortés a los 11 minutos. Sin embargo, el Bombillo pudo revertir la situación y con el doblete de Marlon de Jesús y la anotación de Marcos Mondaini, Emelec empezaba con pie derecho la segunda etapa. En la segunda fecha, como local, el cuadro eléctrico se puso en ventaja ante Manta con el gol de Pedro Quiñones. Poco después del inicio de la segunda parte, un error de Cristian Nasuti le permitió a Luis Miguel Escalada igualar el marcador. Sin embargo, el Bombillo logró quedarse con la victoria anotando 3 goles más, y gracias a los tantos de Egner Valencia, Marcos Mondaini y Marlon de Jesús, Emelec goleó al equipo atunero. En la siguiente jornada, Emelec consiguió otra victoria como visitante, esta vez ante Liga de Loja por el marcador de 0-2. Luego el Bombillo logró una apretada victoria como local ante Independiente del Valle, en donde además existieron varias agresiones que resultaron en 5 expulsiones, siendo 3 jugadores del lado azul. En la quinta fecha, Emelec cayó derrotado en su visita a Quito ante el cuadro Yuya, resultado que lo dejaba a 3 puntos del primer lugar de la tabla. En la siguiente jornada, Emelec visitó a Barcelona en el Estadio Monumental. Allí, el cuadro eléctrico se mostró superior a su rival, acercándose con peligro a la portería de Máximo Banguera, y a los 40 minutos, una gran asistencia de John Narváez le permitió al debutante Denis Estracualursi anotar la primera del encuentro. ¡Estracualursi! Sacando sus credenciales de goleador. Con el resultado a su favor, el conjunto millonario manejó las acciones del partido y a los 65 minutos, el remate de tiro libre de Denis Estracualursi se desvió en un jugador torero y se fue al fondo del arco local. ¡Denis Estracualursi! Emelec se llevaba la victoria en el clásico del Astillero, que lo acercaba a la cima de la tabla. En su siguiente encuentro como local, Emelec se quedó con la victoria ante Macará por 2-1, que nuevamente lo posicionaba como líder. Sin embargo, en su visita ante su inmediato perseguidor, el conjunto millonario fue derrotado por Universidad Católica, que dio vuelta al marcador con 2 goles de Federico Laurito, lo que hizo que el cuadro eléctrico pierda el liderato y baje a la segunda casilla. En sus 2 siguientes encuentros como local, Emelec consiguió tan solo 3 puntos, luego de derrotar a Deportivo Cuenca por 2-0 y después de caer ante el Nacional por similar resultado, lo cual lo mantuvo a 3 puntos de líder del torneo. En el partido diferido por la 10ª fecha, Emelec se vio abajo en el marcador en su visita a Casablanca, con la anotación de Ignacio Canuto. Sin embargo, en el tramo final del encuentro, Fernando Gaibor puso el empate definitivo que lo acercaba al primer lugar. En la 12ª fecha, Emelec se tomó la revancha en su visita a Quito ante el Nacional y con las anotaciones de Osvaldo Lastra y Egner Valencia, el Bombillo se recuperaba y únicamente el gol diferencia lo separaba de la cima de la tabla. A continuación, Emelec obtuvo 2 empates seguidos a 0 tantos, ante Liga de Quito como local y ante Deportivo Cuenca como visitante, y en la 15ª fecha recibió al líder Universidad Católica en el Capuel, separados tan solo por 2 unidades. El Bombillo empezó con todo y a los 10 minutos, un cabezazo de Denis Estracualursi se fue al fondo del arco camarata. A los 26 minutos, Fernando Jiménez aprovechó un error de la defensa visitante y marcó la segunda de los azules. En el minuto 38, Denis Estracualursi puso la tercera luego de otra falla de la saga capitalina. Cerca del cierre de la primera parte, Egner Valencia a pura potencia y velocidad marcaba la cuarta del partido. En el primer minuto de descuento, Fernando Gaibor marcó la quinta que liquidaba el encuentro por completo.
En la segunda mitad, el bombillo no bajó su ritmo y a los 48 minutos, Osvaldo Lastra anotó la sexta de los azules. A los 76 minutos, Marcos Mondaini marcaba el 7-0 definitivo, una estrepitosa goleada que le daba el liderato del torneo. En la siguiente jornada, Emelec continuaba con su gran nivel y racha goleadora, y con un aplastante 0-4, derrotó a Macará en Ambato. En sus siguientes encuentros como local, el conjunto millonario igualó a 0 goles en el Clásico del Astillero y luego obtuvo un claro triunfo sobre Deportivo Quito por 3-0, que lo afirmaba en el liderato con 5 puntos de ventaja. En la 19ª fecha, en Sangolquí, Emelec se enfrentó a otro rival directo y rápidamente se puso en ventaja con la anotación de Denis Estracolursi a los 2 minutos. ¡Traca, gol! Independiente del Valle no tardó en reaccionar e igualó el marcador a los 13 minutos a través de Daniel Angulo. En el cierre de la primera mitad, una gran recuperación de Egner Valencia dejó a Denis Estracolursi frente al golero, quien anotó la segunda de los azules. ¡Gol! En el inicio de la parte complementaria, Daniel Angulo puso el empate definitivo, con el cual el cuadro eléctrico sumaba 1 punto y se alejaba 6 puntos por sobre Independiente del Valle y Universidad Católica. La 20ª jornada arrancó con la derrota del Trencito Azul y con el empate de los Rayados del Valle, por lo que Emelec tenía la oportunidad de ganar la etapa y coronarse campeón si sumaba 3 puntos en su encuentro ante Liga de Loja en el Capuel, pero por más que el cuadro millonario creó oportunidades para anotar, esta vez la suerte no lo acompañó y el empate sin goles postergaba la celebración de los azules. A pesar del empate ante el cuadro lojano, Emelec mantenía la ventaja de 6 puntos con Independiente del Valle y con tan solo igualar en su visita al Reales Tamarindos ante Manta, el bombillo se coronaría campeón del torneo. En la penúltima fecha, Emelec se enfrentó a Manta en Portoviejo. Allí, el partido fue cerrado con pocas ocasiones de gol y a pesar de que el cuadro millonario tuvo un penal a su favor, el marcador terminó con el empate a 0, con el cual el bombillo sumaba el punto necesario para coronarse campeón del fútbol ecuatoriano. En la última jornada, y ya como campeón, Emelec recibió a Deportivo Quevedo, que se encontraba comprometido con el descenso. El conjunto eléctrico cerró su campaña con una victoria por el marcador de 3-1 ante su afición, celebrando a lo grande su título conquistado días atrás. Tras varias temporadas en las que estuvo cerca de conquistar el título, el Club Sport Emelec pudo acabar con la sequía de 11 años, coronándose campeón por 11ª ocasión, luego de una campaña en la que fue el mejor durante todo el torneo.